¿Cómo sufren ustedes? ¿Dónde está el equipo que me quedó de ver respuestas? Se hicieron mudos, todos se enmudecieron. ¿Tuvieron examen o qué? ¿Va? ¿Están mudos? No. ¿Qué les pasa? Que es muy temprano, mis todavía. Ay, Asustados. ¿no tuvieron clase? Sí. Sí, pero Y luego, ¿por qué están mudos todos hoy? ¿Quién supone que es cuando están felices porque es viernes? Es que hemos tenido... Hola, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya no hay buenos días, solo días. Son días, pero pues es que Ah, 10, es cierto. esto La anda. costumbre. Tiene que ¿Hubo examen estar. oral de inglés, maestra? ¿Cómo? ¿Hubo examen oral de inglés? Por eso están así, todos tristes. Bueno, ya hay 25, está la mayoría. A ver, ¿dónde está el equipo que me quedó de ver respuestas? Benjamín, Iván y no sé quién más era. Mudos, ok, entonces. Ya no les debemos nada, maestra, ¿sigue en otro equipo? No, sí, me debían No, unas respuestas. Bueno, no quieren contestar. Ok, entonces pasamos con el siguiente equipo, el equipo del omeprazol. No sé quién es. ¿A quién voy a hacer el anfitrión? ¿A mí? ¿A mí? A ver, Sí, equipo. Sí, mi Leslie. ok. Ay, espera. Listo. Todo suyo. Ay, estos estaban listas. Les dije que era hoy. Ustedes, ¿no, verdad? Pero ustedes siempre listas, muy bien. ¿Quién va a iniciar? ¿Ya listo? ¿Ya? Ok, bueno, que nada, primeros días, doctora, buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó exponer el metabolismo del omeprazol basado en el artículo de la utilización terapéutica del omeprazol. El equipo está conformado por Dulce Alvarado, Saraí Luna, Sergio Vargas y su servidora Leslie González. Nada más que permítanme tantito. Bueno, las úlceras pépticas son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino delgado. Estas son generadas cuando los ácidos del estómago dañan sus paredes, ya sea por fallos en los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica o por los factores de agresión de la misma, como la secreción ácida o la secreción de enzimas gástricas. Las úlceras pépticas incluyen úlceras gástricas que se producen en el interior del estómago y úlceras duodenales que se producen en el duodeno. Las diferentes causas de que se generen úlceras pépticas son la hipertensión gástrica, infecciones por bacterias como la Helicobacter pylori, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos o corticoides y otros factores como el consumo de tabaco, alcohol, algunos medicamentos ya sean picantes o grasos o la generación de estrés, que no precisamente provocan las úlceras de estos factores, pero que sí son un riesgo. Existen diferentes tipos de medicamentos utilizados para tratar este tipo de trastornos gástricos. Entre ellos están los fármacos que controlan la acidez, como los neutralizantes del jugo gástrico, inhibidores de la secreción ácida e inhibidores de enzimas gástricas, como la bomba de protones, y fármacos que mantienen la integridad de la mucosa, que son los gastroprotectores.
Bueno, la principal problemática que se presenta en el artículo es que no existe un protocolo para controlar o regular el uso de este tipo de fármacos, en especial sobre el omeprazol, para su uso en diferentes tipos de tratamientos de trastornos gastrointestinales. Además de que se puede llevar a la incidencia de efectos negativos en la salud de los pacientes en un futuro posterior y que sus distintas especialidades farmacéuticas no presentan homogeneidad entre sí, ya que estas varían según la dosis, la forma en la que se administran, el periodo de tratamiento y las edades de los pacientes. Es por ello que se realizó una revisión bibliográfica sobre los mecanismos del omeprazol en el cuerpo para establecer recomendaciones y regímenes de su dosificación en su uso. Y estos pueden aplicarse a otros fármacos de función similar. Como las 5. Listo, micrófono. Bueno, las características del omeprazol. El omeprazol es un derivado benzilimidazoico sustituido con una alta potencia y selectividad en su acción inhibitoria en la secreción del ácido gástrica. Este constituye el primer elemento de una serie de nuevos fármacos que son antiulcerosos, que su mecanismo único es de actuar para reducir la secreción ácida de la inhibición de la enzima hidrógeno potasio adenosina trifosfatasa. Esta enzima tiene como función la acidificación del estómago y su selectividad de acción se basa en que solo va a actuar sobre dicha enzima. Bueno, para poder entender cuál es el mecanismo de acción que tiene el omeprazol dentro del organismo, tenemos que conocer que este se lleva a cabo dentro de las células parietales u oxínticas, las cuales son un tipo de célula que se encuentra ubicada en la parte superior de las glándulas del estómago, principalmente en lo que es la parte del cuerpo y del antro, en menor concentración en el antro. Se cree que existen más de 1.000 millones de ellas de manera total en el estómago. Su función es secretar el ácido clorhídrico y tienen ciertas características como que es que miden de 25 micrómetros de diámetro y presentan abundantes mitocondrias, ya que el 40% del volumen total de estas células está formado por mitocondrias, presentan canalículos intracelulares y un sistema tubovesicular rico en la enzima que mi compañera Leslie ya nos mencionó, la enzima hidrógeno potasio adenosina trifosfatasa, o mejor conocida como ATPasa de intercambio iónico de hidrógeno potasio o bomba de protones. En la segunda imagen, como podemos observar, es la representación de las células parietales. La primera mano derecha es una célula parietal sin estimular, sin ningún estímulo, y podemos observar que cuenta con un núcleo, con los canalículos intracelulares reducidos en tamaño y las tubovesículas, que es donde se encuentra resguardada esta enzima. Y en la del lado izquierdo podemos observar que es la célula parietal cuando ya tuvo un estímulo, los cuales vamos a ver más adelante, son 3 diferentes, que están medidos por 3 hormonas diferentes. Para esta estimulación lo que hace es empezar a dar la indicación para que se secrete el ácido clorhídrico en estas. Y podemos observar que cuando la célula ya está estimulada, provoca que se fusione lo que es los canalículos intracelulares, la membrana plasmática, con el sistema tubovesicular, provocando que los canalículos se alarguen y tomen esta forma, como se puede observar en la imagen, lo cual favorece que la enzima pueda migrar o se encuentre muy cerca de la membrana plasmática y poder así secretar el ácido clorhídrico. Bueno, aquí también podemos observar esa otra representación de cómo es la célula parietal y podemos ver que en la parte posterior cuenta con 3 diferentes receptores, los cuales son sensibles a 3 tipos de estimulación: la colinérgica o vagal para la hormona acetilcolina, la histaminérgica para la hormona histamina y la gastrinérgica para la hormona gastrina.
Cuando la célula parietal recibe algún tipo de estas estimulaciones, empieza a producir el ácido gástrico. Y como podemos observar, se encuentra la enzima TPasa de intercambio hidrógeno-potasio muy cerca de la membrana plasmática. Nosotros no estamos secretando jugo gástrico de manera permanente, ni este se secreta dentro de la célula porque puede dañarla debido a que es un ácido. Entonces, cuando se recibe este estímulo, lo que sucede es que una bomba externa o anexa va a secretar cloruro de potasio al medio extracelular, donde se va a disociar en cloro y en potasio. Una vez que el potasio entra en contacto con esta enzima, la TPasa de intercambio iónico o bomba de protones, va a ocasionar que este sea intercambiado por un ion hidrógeno para así formar el ácido clorhídrico que va a actuar sobre los alimentos. Esta enzima principalmente cuenta con dos subunidades, lo que es la alfa, que pesa 111.000 Dalton, y es la que se encarga de canalizar la hidrólisis de ATP y transportar los iones, como lo mencioné, y la beta, que es la más pequeña, pero no tiene una función conocida hasta el momento. Bueno, existen diversos fármacos, como lo mencioné, que actúan sobre alguno de estos tres tipos de receptores o son antagónicos, siendo el receptor de la histamina el más fuerte o el que se controla o el que actúa mejor. Sin embargo, hay otros fármacos como el omeprazol que no actúan sobre estos receptores, sino que actúan sobre directamente la bomba de protones. El omeprazol, en su estado normal, es un fármaco de base lipofílica con un pH 7 que no presenta carga eléctrica y es altamente liposoluble, característica que le confiere poder entrar con facilidad por difusión pasiva dentro de la célula cuando ésta está secretando el ácido clorhídrico o ya se encuentra de manera estimulada. Al momento de entrar en contacto con el pH en el que se encuentra la célula, que es un pH menor a 2, entra un proceso de ionización o protonación, en donde se le agrega un protón a la estructura del omeprazol, generando así una nueva molécula, la cual sí es activa en estado de pH ácido, y esta no es lipofílica, lo que hace que, como podemos observar, se quede concentrada en el canalículo de la bomba canalículo intracelular, perdón. Esta nueva molécula lo que va a hacer es que va a formar una unión covalente mediante los grupos sulfidrilo de los radicales del aminoácido cisteína que se encuentra en la enzima de bomba de protones, inhibiendo así su actividad. Esta es la manera en la que actúa. Sin embargo, la inhibición de la actividad de esta enzima no es para siempre, sino que esto tiene una vida más o menos de 18 horas hasta que se vuelve a sintetizar esta enzima. Pero eso es lo que le confiere al omeprazol o a este fármaco tener un efecto prolongado que actúa sobre la bomba de protones y que permite una acumulación en el canalículo intracelular. Este fármaco comúnmente lo podemos encontrar distribuido en tres formas farmacéuticas. La primera es en forma de cubiertas, de cápsulas con una cubierta gastroresistente o una capa entérica en dosis regulares de 20 miligramos. La capa o la cubierta gastroresistente le permite al fármaco no ser destruido cuando tiene contacto con el jugo gástrico o inhibir su periodo de acción, retrasarlo, no inhibirlo como tal, sino retrasarlo. Y la forma inyectable, la cual se encuentra principalmente en dosis de 40 miligramos y en polvo sólido para su reconstrucción extemporánea, el cual es un polvo que se utiliza o se forma o se pasa o se convierte a su forma inyectable justo en el momento en el que se va a utilizar y se vende de esta manera para que no pierda sus propiedades a futuro. Y todas estas preparaciones pues deben protegerse de la luz y conservarse en temperaturas entre 15 y 30 grados para que no pierda su actividad del compuesto activo. Bueno, las características farmacológicas del omeprazol son las farmacodinámicas, que son los efectos del omeprazol sobre el organismo, y las farmacocinéticas, que son los efectos que tiene el organismo sobre el fármaco. Todas estas características dependen de las diferentes formas farmacéuticas en las que se administra el fármaco. La biodisponibilidad y la absorción están relacionadas entre sí, pues la absorción depende de esta.
La disponibilidad es la velocidad en la que el fármaco accede a circulación para llegar al lugar donde va a producir su acción. El omeprazol, al ser una base débil, tiende a degradarse rápidamente en el pH gástrico y disminuye su biodisponibilidad, pero al liberarse en su forma activa, que es sulfenamida, aumenta su disponibilidad hasta en un 50% después de una dosis repetida. La absorción tiene lugar en el intestino delgado y es a través de difusión pasiva. Esta alcanza las células parietales del estómago a través del torrente circulatorio. La absorción depende tanto de la permeabilidad de la membrana como de la extensión de la superficie para absorberse y de las concentraciones del fármaco en ambos lados de la membrana. La velocidad de absorción se ve alterada cuando el fármaco se administra con ciertos alimentos, pues esta tiende a disminuir. Las concentraciones plasmáticas es la cantidad del fármaco que se encuentra circulando en un determinado periodo. La concentración plasmática máxima que alcanza el omeprazol se da aproximadamente después de 1 o 2 horas de que se administra una dosis. Esta tiende a incrementar cuando se siguen administrando dosis repetidas porque produce una inhibición y se degrada más lentamente. La vida media plasmática del fármaco es de 60 minutos y produce un efecto terapéutico que dura más de 24 horas, por lo mismo que mencionaba mi compañera Dulce, del tiempo que tarda la enzima en volverse a producir. En tratamientos cortos tiende a eliminarse rápidamente, por lo que no se tiene una acumulación excesiva del omeprazol. ¿Le das a otra, por favor? Bueno, el grado de inhibición. El omeprazol produce una inhibición sostenida antisecretoria por las administraciones repetidas, alcanzando una meseta terapéutica estable entre los 3 a 5 días desde que se inició el tratamiento. Esto se debe a que se aumenta su disponibilidad, incrementan las concentraciones y se reduce su degradación ácida. Una dosis simple de omeprazol de 20 miligramos inhibe un 6% de la secreción ácida después de las 6 horas posteriores a su administración y un 25% pasadas las 24 horas. En una ficha técnica sobre el fármaco leí que este puede tener un grado de inhibición de hasta el 80% de la secreción ácida conforme avanza el tratamiento. El grado de distribución del fármaco depende del acceso que éste tenga para llegar a los órganos sobre los cuales va a actuar. También depende de su volumen de distribución, de su transporte en la sangre y de su fijación a las proteínas plasmáticas. El volumen aparente de distribución del omeprazol es de 0.3 litros sobre kilogramo de peso corporal. Esto se encuentra en un nivel bajo o medio de distribución, por lo que el omeprazol sufre una limitada distribución en los tejidos. Asimismo, su fijación a las proteínas plasmáticas es del 97%, lo que indica que queda solo el 3% libre para actuar. Vía intravenosa, su vida plasmática declina rápidamente al momento en el que éste empieza a circular, por lo que su distribución se vuelve más difícil o más lenta por su modelo biocompartimental. Bueno, después de que el omeprazol es absorbido, produce su efecto, este se metaboliza para su posterior eliminación. En este proceso del metabolismo actúa el sistema de citocromo P450, en donde actúa por 2 fases. En la fase número 1, se realizan reacciones de biotransformación, ya sean de oxidación, de reducción o de hidrólisis, para transformar al omeprazol en moléculas más hidrosolubles y que puedan desecharse más fácilmente. Estos metabolitos que se producen son el omeprazol sulfona, el omeprazol sulfito e hidroxiomeprazol. En la fase 2, estas moléculas son conjugadas a otras moléculas de carácter más polar para facilitar su eliminación y su transporte.
Las vías de excreción son variadas, pero la más común es la vía urinaria, en donde se excreta el 60% de los metabolitos en las primeras 6 horas de su metabolismo. En los días siguientes se elimina hasta un 78 u 80% de los metabolitos restantes y aproximadamente el 19% de los metabolitos que proceden de la secreción biliar son excretados por las heces. El metabolismo puede verse alterado o depende de diferentes factores, ya sea la edad del paciente, su sexo, su salud y los niveles que contenga de enzimas para degradar estos fármacos. También puede verse afectado por el consumo de otros fármacos o la presencia de otro tipo de xenobióticos, ya que tiende a haber una competencia por la degradación, lo que puede llegar a inhibir la actividad del sistema del citocromo y produce que se concentren estos fármacos a niveles tóxicos. Bueno, el omeprazol trae unos efectos adversos, cuales son diarrea, náuseas, cólicos abdominales, debilidad, dolores de cabeza, alteraciones de la piel. Pero esto no quiere decir de que se suspende el tratamiento, solamente van a ser van a ser pocos los malestares y por lo tanto no se debe de suspender el tratamiento, debe de continuarse. También otras cosas que puede causar el omeprazol, que es del menos del 1%, es que pueden presentar pancitopenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia, leucocitosis o anemia hemolítica. La pancitopenia es el descenso simultáneo del número de las células de la sangre. Esto quiere decir que se van a disminuir el número de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Esto es causado porque puede que el omeprazol esté actuando en los ácidos gástricos del estómago, por lo tanto no va a estar fijando bien la vitamina B12 o el ácido fólico. La trombocitopenia es el recuento bajo de plaquetas, que eso también puede ser causado por la deficiencia de la vitamina B12 o el ácido fólico. La administración del omeprazol origina un aumento doble, puede ser doble o cuádruple de las concentraciones de la gastrina plasmática. La gastrina plasmática es una hormona polipeptídica que es segregada por las células G del antro del estómago, del duodeno y del páncreas. Y esta hace que el estómago produzca el ácido que ayuda a digerir los alimentos. Entonces, cuando uno toma el omeprazol, aumenta su dosis el doble o el cuádruple. Varias de las veces puede aumentar hasta 10 veces más, pero una vez que se termina el tratamiento, vuelve a su estado normal dentro de unas 2 o 4 semanas. Los enfermos que presentan el síndrome de Schollinger-Elly, este síndrome se produce una cantidad excesiva de la hormona gastrina, que esto va a producir un pequeño tumor en el páncreas o en el intestino delgado. Entonces, como ellos son hipergastrinémicos, ¿qué quiere decir hipergastrinemia? Que segregan mucha gastrina. Entonces, ellos pueden, estos enfermos, los que tienen el síndrome, van a producir mucha gastrina, entonces ellos son más riesgosos a que les puedan causar tumores carcinoides gástricos. El tratamiento con omeprazol durante de 6 a 12 semanas no va a ejercer ningún efecto sobre el número de las células. En algunos pacientes con acidez péptica pueden ser resistentes al tratamiento del omeprazol durante 1 o 2 años, aunque algunas personas pueden tener un ligero significativo aumento del número de las células endocrinas de la mucosa gástrica. El tratamiento a largo plazo con el fármaco puede producir suficiente hipergastrinemia y entonces esto puede ocasionar que el paciente origine hiperplasia de las células análogas a las enterocromafínicas. Permítanme que están entrando varios. Entonces esto puede ocasionarle a los pacientes tumores carcinoides
Bueno, también el tratamiento puede ser beneficioso para los ancianos en un largo plazo con esofagitis graves, que pues para ellos va a ser seguro. Pero también debemos de ver si se lo vamos a recetar a una persona que es joven, porque si una persona es joven puede que el tratamiento tenga consecuencias adversas, como puede ser ocasionar tumores carcinoides gástricos o puede actuar con otros agentes y ocasionar otros problemas. Por eso debemos de ver las ventajas y las desventajas que puede tener que le recetemos este medicamento a las personas que son jóvenes. Está perfectamente establecido que el omeprazol, al igual que el antagonista de los receptores de la histidina, inhibe la secreción gástrica, por lo que su uso de este medicamento está asociado a un incremento reversible de la cantidad de bacterias de los niveles de nitrosamina del estómago. Esto quiere decir que el omeprazol ayuda a los receptores que producen la histidina. También en una noticia en 1993 que se notificó a las autoridades sanitarias en Alemania fue que 20 pacientes que tomaron el tratamiento tuvieron un efecto adverso neurosensoriales como vértigo, descenso de la agudez visual, sordera o ceguera, pero esto se debido a que estos pacientes tuvieron un tratamiento del omeprazol vía intravenosa. Por este caso, el gobierno alemán decidió suspender durante 2 años el tratamiento del omeprazol vía intravenosa por las ocasiones por los efectos que habían ocasionado. Y también notificó a sus laboratorios que dieran las indicaciones de cómo se debía de utilizar este fármaco. Y como ya les dije, la acidez gástrica pues juega un papel muy importante en los procesos de la absorción del hierro y de la vitamina B12. En tratamientos con el omeprazol hubo como una práctica donde a 75 pacientes que se les administró el omeprazol se dieron cuenta que no existía mala absorción entre la vitamina B12 y el ácido fólico, pero aún así hay probabilidad de que varios pacientes tengan la dificultad de absorber bien la vitamina B12 y el ácido fólico por estar con este tratamiento. Bueno, las interacciones del omeprazol. Primero cabe destacar que el omeprazol actúa directamente o es metabolizada por el citocromo P450, en específico la familia CYP2C19 y CYP3A4. Estas dos son las principales, de hecho, de degradar la mayoría de xenobióticos en el cuerpo. Aquí hay una tabla de los efectos que tiene sobre los medicamentos. El omeprazol en terapia doble, cuando se usa isomerol R, warfarina, feitoína, diazepam, antipirina, amiopramina, los inhibe o los puede llegar a inhibir. Eliminada feitoína y warfarina solo si se toma en compañía de omeprazol. No afecta, hay algunos medicamentos que no se ven afectados, como en propanol, isómeros de la warfarina o tiofilina. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, las indicaciones por la DGPS para el tratamiento del omeprazol. El tratamiento de esofagitis por reflujo gástrico, úlcera, bueno, todos esos, el uso más recomendado es de 40 miligramos por día en tiempos variables según la necesidad. Esto también va muy pegado con la edad, sexo y raza. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? La terapia de mantenimiento preventiva y recomendaciones. Bueno, las recomendaciones para todas esas enfermedades son recomendaciones que se tienen son el uso de vía intravenosa solo se recomienda cuando es necesaria, ya que el omeprazol por vía intravenosa, como ya lo dijeron, puede tener grandes
efectos secundarios. Las indicaciones están aprobadas por principio activo. Los indicadores están aprobados por el principio activo. Esto quiere decir lo que está mencionando por ahí, que el omeprazol en principio activo es más eficaz en cuanto a su se me olvidó la palabra, biodisponibilidad en el cuerpo. Lo aumenta. Esto funciona porque el omeprazol va, como se degrada fácil en los ácidos del estómago, lo que se hace es se recubre con una segunda capa, la que retarda la degradación. Por eso aumenta, como decía Saraí, un 50% en principio activo, en el principio activo. Las terapias prolongadas con otros agentes de agresores de mucosa gastrointestinal. Esto sirve principalmente por lo de la bomba de protones. Lo que hace es, pues, como dice, mueve protones de la pared gastrointestinal hacia, no recuerdo, mueve protones a través de la membrana y impide la formación de ácido. Eso es lo que hace con otros agentes agresores de mucosa. Lo que se hace es disminuir el nivel de ácido para que esto tenga una mayor biodisponibilidad. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Las recomendaciones y regímenes de dosificación. Bueno, aquí está en adultos y sus diferentes enfermedades. La mayoría de ellas, como pueden ver, son 40 miligramos al día durante una dosis recomendada de 4 a 8 semanas. Aquí también se agregan agentes anti... con agentes atacantes de agentes que atacan directamente al ácido que se forma en el estómago. Esto es para aumentar la biodisponibilidad, igual que los demás. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Régimen de recomendaciones requeridas por H. pylori. Bueno, una de las principales, una causa que se puede llegar a dar, no porque siempre sean enfermedades, esto puede ser por una infección, ya sea por la bacteria H. pylori, como está aquí. El régimen de omeprazol realmente no cambia mucho, siguen siendo parecidos, 40 miligramos, 20 en dosis de 20 miligramos y 40 miligramos al día durante 2 a 4 semanas. La infección por esta bacteria aún no está muy bien definida por qué pasa, pero la mayoría de veces es por vivir en condiciones pues sanitariamente malas y no tener una disponibilidad de agua potable. ¿Puedes dar al siguiente? Bueno, el tratamiento para niños y jóvenes, como ya han dicho, la biodisponibilidad de niños y jóvenes va bajando, y esto aquí en la dosis de 3 miligramos y en niños menores de 3 años inferiores a 20 miligramos y 10 gramos en pacientes que no pueden ingerir las cápsulas de administración. Se usa mediante un tubo de Yellowstone. El tratamiento es igual de 4 semanas. Esto también va por el peso del niño. Los pesos también influyen en la cantidad de dosis. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, la selección de terapia antiglucosa. Diferencias de toxicidad, coste y eficiencia relativos para disponer regímenes de tratamiento, aparición de resistencia, el grado de cumplimiento del paciente no tiene relevancia clínica en cortos, pero sí relevancia económica. Bueno, esto lo que se basa es que el omeprazol puede ser
puede tratar las diferentes enfermedades, las que ya hemos mostrado, y lo único que estamos haciendo es seleccionar la vía que se va a utilizar, ya sea el principio activo o el omeprazol solo. El principio activo tiene una mayor efectividad, pero como ve aquí, el grado de cumplimiento del paciente no tiene relevancia clínica. Esto quiere decir que hay unas enfermedades que realmente no importa si se toma solo omeprazol o se toma omeprazol activo. Lo único que va a cambiar es pues el económico. Bueno, gracias. ¿Listo? Ok. Chicos, antes que nada, 18. Recuérdenme qué especificaciones les dije de la presentación. Quiero una autocrítica de ustedes, no la voy a hacer yo. Pero ¿saben qué? Se pueden conectar nuevamente porque se nos va a acabar la sesión y nos vamos a quedar a medias. Conéctense, por favor. A ver, Leslie tiene cara de que va a hablar, ¿no? Una autocrítica nada más, no pido mucho. Que Aira, ese micrófono. y una solamente, digamos, Tenía que, perdón, no le escucho, Leslie, es que se corta. que estuvo muy extensa y en una solamente se copió y se pegó la información. 32 minutos, chicos, les dije 20. Miren, no es para desanimarnos ni nada de eso, porque ya los veo demasiado desanimados. Pero acuérdense, de siempre que vayan a exponer, cuiden mucho. Si les dicen 15 en un foro, en un congreso, les cortan, ¿eh? Les cortan la mitad de la presentación que ustedes están dando. No crean que los dejan así como yo que sigan, ahorita es clase. Pero ustedes se tienen que preparar para eso. Por eso puse 20 minutos nada más. Enséñense a discriminar información. ¿Por qué me refiero a esto? Porque fue prácticamente todo el artículo. Y uno de un artículo tiene que aprender a desechar información que está de más. De hecho, voy a ser honesta, y la última parte, si la hubieran explicado de otra forma, hubiera sido muy diferente.
pero fue como, sentí yo como un relleno al final de la presentación y no se explicó de forma adecuada. Entonces les digo, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en clase? ¿Qué es lo que, hasta donde nos quedamos? Lo del metabolismo del citocromo. Lo del metabolismo del citocromo y era la parte importante que ustedes tenían que resaltar, que de hecho, lo que hizo Dulce fue, creo que estuvo muy bien explicado, fue lo que más nos ayuda para la cuestión del entendimiento del citocromo. No es que lo demás no sirva, sí es importante y lo explicaron bien, pero como les digo, se vio como un relleno allá al final, o yo no sé si yo fui la única que lo noté, o no sé si ustedes también estén de acuerdo y me quieran decir todo lo contrario y yo lo acepto. Les digo, pero sí, acuérdense, siempre si les dan lineamientos hay que seguirlos. A lo mejor lo único que faltó un poquito con lo del metabolismo Dulce, y yo eso no lo voy a tomar en cuenta, pero creo que es el hecho de ir señalando, pero pues sé que quien estaba a cargo de la presentación era Leslie. Entonces, sí, ir señalando porque realmente, como viene en el artículo, usted lo digirió de forma muy adecuada y se entendió mucho mejor porque el artículo era como muy redundante en lo que decía. Entonces les digo, esas partes se tienen que quitar. Esos estudios que mostró Leslie sí son importantes, pero le digo, tiene que ser de una forma muy resumida. Sí, de una forma muy resumida nada más. Les digo, no sé si ustedes quieran comentar algo al respecto. Hablen hoy o callen para siempre. Sí, Miss. ¿Usted, Sergio, va a hablar? Yo, A ver. ya sí, mi parte estuvo explicada bien pedorra. Mal, y pues si quisiera que no afecte a mi equipo, no sé. Acuérdense que la calificación es individual. ¿Cómo diré? Subestimé a mis compañeras, no creí que fueran a explicarlo tan bien y pues muchas cosas de las que ellas decían las iba a volver a repetir y no sabía qué hacer porque si volvía a decir la información pues iba a escuchar todo como si estuviera repitiendo lo mismo del artículo, y también el artículo creo que se repetía o redundaba mucho y pues... Exactamente, eso que usted está diciendo. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pues si esto ya lo va a mencionar mi compañera al inicio, en medio, no sé qué parte de la presentación, pues no tiene ninguna necesidad que yo lo vuelva a repetir. Por eso ahí era importante que ustedes eligieran cuál era la información que no se repetía para volverla a explicar y ahora sí que cada uno tuviera una parte correspondiente, sin necesidad. Lo de los casos a mí me pareció muy bien porque aún están en veremos, ¿verdad? En cuanto a lo que mencionó Leslie de Alemania. Entonces, les digo, hay cosas que no hay necesidad de repetir. Lo único que quiero pensar es que hubo un trabajo al inicio y luego al final pegaron. ¿Eso sucedió? ¿Sí? Sí. Hay que ser honestos, digo, no pasa nada. Al final de cuentas yo nada más voy a calificar, pero les digo, no voy a calificar en forma, bueno, voy a calificar de forma grupal la presentación. Ustedes van a ver en módulo una calificación de la presentación, nada más es el hecho de tener la presentación ahí, pero la parte de cómo ustedes expusieron, eso va a ser de forma individual para que no se me estén tensando porque ya estoy viendo las caras de los 4 aquí. Entonces les digo, es importante que ustedes tengan esa honestidad, ¿verdad? Porque a veces sucede y fue lo que les puse y no sé, creo que no lo puse ni siquiera en mayúsculas, pero sí se los mencioné, trabajo grupal, trabajo en equipo. A veces es muy difícil y desafortunadamente a veces como que se cae el trabajo, ¿sí? Que inicia bien. Entonces, aguas con eso, jóvenes. Yo creo que, les digo, cuando hagan sus diapositivas, igual esos cuadritos que pusieron está bien, pero quítenles letras, quítenles un poquito de letras y háganlos más grandes.
porque íbamos muy bien y de repente ya yo sentí que todos se comenzaron a dormir. Sí, porque eso sucede cuando es demasiado, cuando es lo mismo y cuando dicen, ay, pues eso ya lo dijo, ya como para que sí, entonces aguas con eso. De lo demás, a mí me pareció muy bien, nada más les quiero preguntar, bueno, ni siquiera pregunté si alguien tenía preguntas, pero porque luego se me van y ya no les pregunto. Díganme qué características y por qué tanta importancia sobre el Helicobacter pylori. Si alguien me quiere contestar, no voy a preguntar a quién, ustedes digan. Chicos, Repito la pregunta, Miss. ¿qué características tiene en especial el Helicobacter que es mencionado bastante aquí dentro del artículo? ¿Qué característica? Sí, Bueno, por lo que yo estaba viendo es que atacaba directamente a las células intestinales y hacía que producieran un exceso de ácido. ujú, No se regulaba el ácido. Y la infección, cuando lo estaba buscando, no salía en sí por qué, pero decía que podía ser principalmente por contaminación de agua. ujú. ¿Qué más? Y también que no solo la H. pylori puede ocasionar eso, también la Clostridium, no me acuerdo el nombre. Ok, pero ¿qué características tiene para que sea considerado aquí? O sea, no, digamos, a la par de una úlcera gastrointestinal, ¿por qué es tan recurrente? ¿Y qué es lo que afecta el Helicobacter? Ya me dijo que la cuestión ácida, pero ¿qué otras características tiene que es muy difícil de erradicar? Creo que puede provocar incluso cáncer, ¿no, Miss? Así es. Puede llegar a provocar cáncer, entonces por eso es bien importante porque es un microorganismo que es muy difícil de controlar, precisamente por la acidez que genera. Entonces, a veces con tratamientos muy prolongados no es tan fácil erradicar esta bacteria. Entonces, por eso es importante saber con qué alimento se va a consumir el omeprazol, como ustedes lo estuvieron comentando, porque puede llegar a interferir incluso la eficiencia del medicamento como tal luego puede no funcionar. Entonces, por eso les digo, es bien importante porque aparte de la infección, puede llegar a provocar un cáncer, ¿sí? Por eso es muy importante saber todo esto. ¿Qué es lo que podría llegar a ocasionar? O más bien, ¿cuáles las características cuando habla el artículo aquí del contenido de calcio cuando se utilizan algunos neutralizantes como la leche? Y el contenido proteico menciona al inicio que puede llegar a generar un efecto de rebote. No estoy seguro. Creo que era porque se diluye en la leche. No. O sea, mi pregunta es, ¿por qué puede haber un efecto de rebote? Me refiero a la acidez gástrica si la persona está tratando con neutralizantes como la leche. Y el artículo hablaba que era por la cuestión del calcio y de la proteína. Pero en sí, ¿qué puede pasar o cómo actúa ahí sobre esa bomba de protones si el contenido de calcio de la leche es alto? ¿Cómo se imaginan ustedes que sucede eso? Ay, piénsele. Es que no sé cuál es la polaridad del calcio. No me acuerdo si es positivo. Creo que es positivo. ¿Y Si luego? es positivo, lo que hace es como es una bomba de protones, lo que estaría haciendo es mover el protón del calcio en lugar de uno de hidrógeno, que se supone que debe mover uno de hidrógeno. Y lo que haría sería no haría la función de impedir la formación de ácido, haría otra cosa, como tapar el receptor para el receptor de hidrógeno. Y no se llevaría a cabo, entonces podría ser, pues, lo que dice, un efecto de rebote.
¿Están de acuerdo sus compañeras? Yo lo que había leído en el artículo de cuando se podía producir un efecto rebote, también era con los que actúan sobre los receptores de la histidina, porque a la larga estos, como la ranitidina u otros fármacos, que estos a la larga podían generar que se acostumbrara, por así decirlo, al cuerpo a su efecto y ya no produciera un efecto, lo cual hacía que en lugar de segregar ácido clorhídrico en la manera en la que lo estaba haciendo, fuera mucho mayor, como un efecto como cuando te acostumbras a un antibiótico. Era lo que había leído, pero no mucho de las leches antiácidas. Ok, sí, es importante eso que menciona y también lo que menciona Sergio. Si estamos hablando de una bomba de protones, entonces sí hay una cierta interrupción ahí, por eso es importante no combinar prácticamente, ¿sí? No sé si alguien de sus compañeros tenga alguna duda, jóvenes. A ver, Aira. A ver, chicos. Te pregunté si puede llegar a ser canceroso el medicamento. Sí no mencionaba nada de las cápsulas. En las cápsulas solo te generan efectos secundarios que pasan después de que dejas el tratamiento. Se quita. El intravenoso, ese sí tenía un problema, pero no recuerdo que mencionara algo sobre cáncer. Más bien era un efecto directo sobre la sangre, porque afectaba la vitamina K. Chicos, ¿tienen alguna otra clase? Así, ¿no? Bioseguridad. Ok. Acuérdense, nada más, Leslie, contéstele eso a Irán, porque ahí sí habla algo de problemas de cáncer. Bueno, según lo que yo investigué, aparte en el artículo, o sea, el omeprazol, en ese tiempo, es que también el artículo es de hace más de 20 años. Entonces, pues no estaba ciencia cierta lo que ocasionaba o no el omeprazol. Hoy en día lo que investigué fue de que no causa, el omeprazol es una de las familias más buenas, por así decirlo, que lo puedes más sano que lo puedes utilizar, pero pues a la larga sí vas a tener efectos secundarios, o sea, solamente tienes que tomarlo en cierto tiempo tu tratamiento, pero pues el cáncer es ocasionado pues por las bacterias que ya tenemos, como lo que es la Helicobacter pylori, pero no exactamente el antibiótico, el omeprazol te va a causar el cáncer. Y también tiene mucho que ver en qué periodo estés utilizando este tratamiento. Así es. Y también sería una combinación con otros fármacos. También depende de los metabolitos que se generan cuando son metabolizados por la citocromo, porque muchos de estos metabolitos tienen efectos adversos en diferentes moléculas del cuerpo, incluso creo que pueden degradar el mismo ADN si llegan a interaccionar con eso. Así es, entonces acuérdense de eso y acuérdense también del sistema inmunológico, que toda esa microbiota también va a influir en la cuestión de lo que nos acaba de decir Saray. Muy bien, chicos, nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Gracias, Miss. Bye.